Vamos a leer. Dice: amados, es la segunda carta que os escribo y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Quiero recordar algo, que perdonen que sea reiterativo, pero nosotros para hacer los estudios siempre le dije que vamos a usar la Reina Valera, la traducción Reina Valera como base. ¿Por qué? Porque casi todos los comentarios, traducciones y alusiones a los textos se hacen en función a la traducción Valera. Entonces, luego también vamos a enriquecer. Yo tengo aquí la traducción de la Biblia Abundante, la Biblia traducción Vida Abundante, que también lo vamos a usar para ayudar, pero acuérdense que nosotros usamos siempre la traducción actual para todo, la palabra, la enseñanza, todo. Pero en las exégesis vamos a usar en forma, digamos, de excepción la Reina Valera como para tener una base para todos los comentarios y para todas las referencias que hay en los estudios. ¿Ok? Creo que se entiende. Sigamos. Dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles, sabiendo primero esto, que los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento, de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua, y la agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas os, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Mas os, oh amados, no ignoréis esto. Bueno, esto ya lo dije: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a leer hasta acá el 9, después continuamos la otra mitad del capítulo para no distraernos tanto. Bueno, acá podemos dividir el capítulo, digamos así, en forma de bosquejo solamente, simplemente para organizarnos en 3 partes. La última parte a su vez en 2 partecitas chiquitas, pero en 3 partes grandes. Primero, del 1 al 9 nos habla de la promesa del advenimiento, de la segunda venida del Señor. La promesa del advenimiento, capítulo 3, 1 al 9. Después, el tiempo de la segunda venida, el tiempo de la segunda venida de Cristo, del 10 al 13. Cuando digo el tiempo, no solamente estoy hablando del tiempo cronológico, sino estamos hablando de, digamos, el tiempo que se usa en la Biblia como el kairos, ¿no? Como el tiempo ese de Dios. ¿Cómo serán esos tiempos? ¿Cómo será esa era, ese momento, ¿no? Ese momento sería en latín momentum. ¿Cuál sería el momentum, ¿no? Y la última parte, los versículos 14 al 18, la firmeza cristiana en los tiempos finales. Repito, la promesa del advenimiento, el tiempo de la segunda venida y la firmeza de los cristianos de los últimos tiempos sería la tercera parte. ¿Correcto? Bueno, vamos a la primera parte, que es la promesa de su advenimiento. Vamos a ir avanzando aquí un poquito en esto. En el versículo 1 tenemos la referencia directa, que es la segunda carta. ¿Vieron que dice acá? Es la segunda carta. Así que podemos decir que acá podemos hablar de una unicidad, de una conexión, de una conectividad, es decir, están bien concatenados los libros o las cartas 1 y 2, porque viene hablando, es la segunda carta que le escribo, porque estaría afirmando algunas cosas importantes que ahora lo vamos a ver, que aparecen en la primera carta y también en los capítulos anteriores, ¿no? Pero acá está hablando de una segunda carta, por lo tanto estamos sabiendo que hay obviamente una primera carta, ¿sí? Y le pide a los lectores, fíjense que dice acá, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Yo le quiero leer esta para poder entender un poquito más, porque a veces parece que se rebuscan un poco las frases, pero dice: queridos amigos, dice aquí en la Vida Abundante, es una traducción bastante buena también, nueva traducción viviente, se llama la Biblia de Vida Abundante, dice:
queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Fíjense que nosotros estuvimos hablando del pensamiento y de cuidar nuestra mente, porque nuestra mente se puede enredar en pensamientos equivocados y en descifrar o concluir cuestiones equivocadas cuando nuestro pensamiento se confunde o se mezcla con falsas enseñanzas. Recuerden que nosotros venimos viendo la carta de Pedro y cuando le está apelando a una limpia conciencia o para pensar bien o refrescar la memoria, o es decir, que se santifique la mente y el pensamiento. ¿Por qué? Porque venía siendo infectado por, ¿se acuerdan los gnósticos? Venía siendo infectado por los falsos maestros que aparecen en el capítulo 1 que leímos y también ya en el libro anterior. Entonces él dice, yo les escribo esto para recordarles que ustedes tienen que tener un pensamiento sano, un pensamiento correcto es un pensamiento sano. Hermanos queridos, hay pensamientos enfermos, hay pensamientos herejes, hay pensamientos apóstatas por causa de los falsos. ¿Recuerdan que estuvimos viendo el capítulo pasado, el número 2, sobre los falsos que aparecen? Entonces, cuidado, porque nuestra mente puede estar mezclada con herejías y con falsas enseñanzas. ¿Ok? Así que esto es muy, muy importante. Bendiciones, Luisito, que se conecta para este estudio que estamos teniendo. Entonces, le está recordando esta carta para que se mantenga un pensamiento correcto, un pensamiento sano, una limpia conciencia, dice, ¿no? Es decir, algunas traducciones dicen para que piensen correctamente también. Y que refresquen la memoria, ¿sí? No se olviden, no nos olvidemos de las enseñanzas de la palabra del Señor. Es una constante en nosotros el refrescar la memoria, es pensar. El refrescar la memoria es algo que el Señor le dio mucha importancia. Recuerden que cuando el Señor instituyó la cena y se la dejó como enseñanza al apóstol Pablo, para que la repita, dijo, hagan esto en memoria de mí, para que nuestra mente esté siempre plantada en Jesucristo, en la gracia, en la salvación, en el perdón, en toda la obra redentora misericordiosa de Cristo. Entonces, nuestra mente debe pasar permanentemente por un agua de vida, ¿sí? Acuérdense que la espada del Espíritu es la palabra. Entonces, la palabra es la que hace que el Espíritu, nuestra mente, como lo vimos, se renueve y se refresque permanentemente. ¿Frente a quiénes? Lo que estamos hablando, los falsos maestros que tratan de poner en duda y ridiculizar la segunda venida. Eso de la segunda venida, que va a venir una nube, es una cuestión, digamos, de cuentos. Es una cuestión fantástica. Si en aquel entonces ya lo querían poner como cuestiones fantásticas, imagínense hoy que Cristo va en una nube, para muchos es burla, para muchos es rechazo. Pero recuerden, y luego lo vamos a ver, que en los versículos 6, 7, etcétera, hay una referencia a Noé. De Noé también se burlaba, de Noé, que estaba haciendo un barco en la tierra, era lo más ridículo que había. Sin embargo, fue lo que salvó la vida de Noé. Por lo tanto, se ridiculiza o se lleva a interpretar falsamente la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, hay sectas, no recuerdo bien ahora si nos estamos refiriendo a los mormones o a los testigos de Jehová, no recuerdo bien, pero uno de estos movimientos que son bastante falsos, que son, mejor dicho, que son bien falsos, que son bastante, digamos, corren, no me acuerdo entonces, creo que eran los testigos de Jehová, pero no estoy muy seguro, que decían que la segunda venida vino ya el Señor, pero vino en el Espíritu. No como el Señor dijo que de la misma manera que lo vimos irse, los apóstoles lo vieron ir, va a ser como vuelva. No, algunos dicen, no, vino en espíritu, vino en forma invisible. Cuidado con estas falsas enseñanzas
Y otros también dicen que el Señor vino porque hay un cambio de paradigma, un cambio en todas las cosas. Cuidado con este tipo de enseñanzas porque así son como se meten falsedades. Por ejemplo, se dice o se nombra o se malinterpreta que, que el Señor vino, digamos, en un cambio donde no se hace visible Él, pero hay ciertas, digamos, demostraciones en el comportamiento del mundo que hablan de un Cristo que está operando de otra manera. De ahí se sacan algunas cosas raras, como por ejemplo en el siglo II, no sé por qué razón algunos dicen, bueno, en el siglo II se terminaron los dones del Espíritu. Eso es algo que muchos cristianos, y yo lo pongo siempre entre comillas, evangélicos, porque son falsas enseñanzas, hay que tener mucho cuidado, enseñan esto, que se terminaron los dones, basado en simplemente una interpretación fáctica, es decir, una interpretación de lo que sucede en el mundo. Por eso también se puede interpretar, o algunos interpretan, bueno, Cristo vino cuando cambió, digamos, el paradigma de la iglesia en el mundo, etcétera, etcétera. Todo esto no tiene que ver, dice acá, quiero refrescarle y después va a desarrollar la segunda venida de Cristo, que será clara como el Señor lo predijo en los evangelios. ¿Ok? Bueno, acuérdense acá que para que tengan una limpia conciencia o un pensamiento sano o correcto, la palabra limpio es en el griego elikrines. Yo creo que de ahí viene, hay una palabra que se refiere para, no sé si en inglés o qué, pero bueno, no importa. Pero limpio es en griego elikrines, con K, ¿no? Que significa juzgado por el sol. Es decir, ¿vieron cuando uno toma lo que pasa, ¿no? Cuando está el sol? Uno por ahí a la noche puede limpiar un vidrio en una casa, una ventana, lo limpia, qué lindo que quedó. Pero cuando sale el sol y empieza a reflejar la luz solar, se ven las marcas, se ven las manchas de los dedos o alguna grasa que uno trató con un trapo, con un limpiador, de dejarlo impecable y de noche no veía nada, pero cuando sale y refleja el sol, expone todo en la integridad. Entonces dice, nuestra mente tiene que estar limpia, cosa que sea expuesta aún por la luz del sol y no haya nada sucio en nuestro pensamiento. Esa es la idea de eilikrines en griego, que significa juzgado por el sol. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? La idea es cómo se tiene que ver verdaderamente limpia la mente del cristiano. Avancemos un poquito porque estamos recién en el versículo 1. El versículo 2 pone a los profetas como testigos de la promesa de los apóstoles, dándole de esta manera autoridad a lo que dice, no solo por lo que dice, sino por la autoridad apostólica. Es decir, que dice, todas estas enseñanzas que han recibido, no solamente lo dice el Señor y es la enseñanza establecida, sino que los apóstoles, poniéndose como quien lo dice, le da un agregado de autoridad. Son los apóstoles, los que estuvieron con el Señor y que recibieron esta enseñanza directa, son las que están siendo testigos de lo que se está diciendo. O sea, todo lo que se dice acá, que se tienen que preparar, porque hay falsos maestros, porque están dudando de la venida de Cristo, etcétera, y cómo tenían que prepararse. No solamente el Señor lo dijo, sino que los apóstoles, entre ellos el mismo Pedro, que está autorreferenciándose como autoridad apostólica, ¿no? Es lo que afirma esta enseñanza que se está teniendo, ¿ok? Entonces le da una manera, de esta manera le da un sentido de autoridad, no solo por lo que dice, sino que son los apóstoles, que luego vamos a ver, por ejemplo acá ya lo voy a citar, para que ustedes no se pierdan, en el 15 que no leímos, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado el Señor, lo ha escrito. Es decir, que también está citando, cuando habla de los apóstoles, después lo cita el apóstol Pablo. Entonces, dándose una autoridad, él y el apóstol Pedro, él y el apóstol Pablo también. ¿Ok? Entonces, la autoridad es apostólica. Bueno, el 3 y 4 ya empiezan los versículos que hablan de tener el cuidado
dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecieron así como al principio de la creación. Es decir, que hay algunos que están dudando de la venida del Señor, y que simplemente eso eran palabras, que había pasado mucho tiempo. Ese mucho tiempo que nosotros decimos son tiempos humanos, pero las promesas bíblicas ni siquiera se habían cumplido en el tiempo que Pedro está defendiendo la palabra del advenimiento del Señor, es decir, la segunda venida de Cristo. Entonces, el tiempo, hermanos queridos, siempre es relativo. El tiempo no lo sabemos. El tiempo no tiene que ser algo que a nosotros nos ocupe investigar si vendrá en este tiempo. Lo que tenemos que distinguir son los tiempos no cronológicos, 1 año, 2 años, 3, sino no el tiempo cronos, como se dice, sino el tiempo kairos, que es el tiempo, digamos, los sucesos en los cuales Dios se está moviendo y está manifestando su poder, su obra, su voluntad. Son tiempos que no refieren a cronológicamente minutos, segundos, horas, ni días, ni nada de eso, sino que el movimiento de lo que va pasando en el mundo, en el devenir de la manifestación de Cristo y de Dios en la tierra. ¿Sí? Acuérdense que en la tierra el Señor se fue manifestando en un pueblo y en una historia, ¿no? Entonces en ese mover de los tiempos son los tiempos de Dios. Por ejemplo, nosotros no sabemos en qué tiempo cronológico estamos de la segunda venida, pero todo lo que estamos viendo de la formación de Israel ya de hace unos 70 años, 73 años que se formó como nación otra vez, más los tiempos del desamor, del desarraigo, se pierde el afecto natural, cuando ahora se desea en el mundo entero matar a los niños por nacer, los propios hijos. Eso nos habla del tiempo bíblico que ya fue profetizado. No sabemos cronológicamente cuándo es, pero sabemos por los sucesos que son tiempos, kairos de Dios, eras, movimientos en la tierra que nos hablan de los sucesos que estamos viendo a nuestro alrededor. Yo le voy a leer la vida abundante, es decir, la traducción de Nueva Traducción Viviente, estos versículos, porque son raros en la Valera, ¿no? El 5, fíjense, el 6 dice, o el 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra también, que proviene del agua y por el agua subsiste. Que proviene del agua subsiste, es una interpretación muy rara, aparentemente aquí no hay una buena interpretación. Entonces lo vamos a leer en la traducción viviente, que es bastante interesante. Versículo 5 dice, deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra, cuando dijo Dios sea la luz, por ejemplo, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Es decir, separó el agua, la tierra del agua, ¿no? Separó las aguas, pero la rodeó, dice aquí, la traducción esta más clara, ¿no? Con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio, cuando sea destruida la gente que vive sin Dios. ¿Está bien? Aquí hace una referencia clara a la creación y al diluvio en tiempos de Noé. Entonces, está claro lo que está diciendo acá. Algunos ignoran voluntariamente. ¿Qué quiere decir? Que no quieren creer. Ustedes saben que hay personas que no quieren creer, que vos le podés dar todas las evidencias necesarias y no quieren creer. Una vez Josh McDowell, creo que se nombra así, un hombre que trabajó, no sé si vive todavía, pero trabajó con universitarios, Josh McDowell, él dijo en un libro que se lo recomiendo, Evidencias que exigen un veredicto, es el libro número 1, Evidencias que exigen un veredicto, él dice en ese libro que hablando con un agnóstico o con alguien rebelde a la palabra de Dios o ateo, no recuerdo bien si era agnóstico o ateo, él le dice, bueno, vamos a hacer algo.
Si yo te demuestro, dice, científicamente la existencia de Dios, la existencia de Cristo, dice, ¿vos vas a creer? Dice, no. Entonces, estos son los que ignoran voluntariamente la palabra de Dios. Es decir, no hace falta que vos lo demuestres, aunque ellos refutan científicamente, simplemente Thomas Dawes, cuando le dijo que yo te voy a corroborar o te voy a dar una evidencia científica de la existencia de Dios, él dijo que no iba a creer, a priori. Por lo tanto, no se trata de que uno pueda tener los argumentos o no tener argumentos. Es decir, hay gente que decide voluntariamente no creer. Por eso dice acá el apóstol Pedro, dice, ignoran voluntariamente las promesas de Dios, las promesas de Cristo, del advenimiento de Cristo. La ignoran voluntariamente. Toman la decisión de no creer. Rechazan la verdad de Dios. Esa verdad era la palabra creadora, donde separó las aguas, no lo que estamos hablando. Es decir, que estos que no creen en el advenimiento del Señor tampoco creían en la creación, tampoco creían en Noé, tampoco creen en la concepción virginal de María, no creen en nada, ¿no es cierto? Entonces, todas las cosas van a ser siempre puestas a duda o llevadas a una confusión, a una falsa enseñanza. Entonces dice, bueno, estos que ignoran la segunda venida de Cristo lo hacen voluntariamente porque no quieren creer ni siquiera en la creación y en la formación. Es decir, ¿por qué le está diciendo esto Pedro? Porque Pedro le está diciendo, esto que nosotros corroboramos con Cristo, no creen. Y entonces acuérdense que estos primeros cristianos, lo único que tenían, y también escasamente, no como lo tenemos nosotros hoy, es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no está canonizado, ¿sí? Estaban las cartas de Pablo, que se tomaban como una referencia ya, porque andaban de iglesia en iglesia, y Pablo era el que organizó toda la teología cristiana, ¿no es cierto? Entonces él dice, esto no creen lo que estamos diciendo los apóstoles, pero quédense tranquilos, porque ustedes que conocen el Antiguo Testamento, estos tampoco creen en las enseñanzas que ustedes sí la tienen firmes y claras, que son la creación, los tiempos de Noé y todo lo que relata la Biblia. ¿Se entiende? Él le está diciendo, ustedes quédense, no se preocupen porque estos dudan en la enseñanza apostólica que le estamos dando, pero también dudan en los patriarcas, que después los nombra. También dudan de Noé y también dudan de toda la enseñanza del Antiguo Testamento. El versículo 17 describe ahora el fuego como un elemento destructor, ¿sí? Es decir, que así como nombra, yo creo que para mí usa una especie de comparación o de antítesis, ¿no? El agua y el fuego. Así como el agua destruyó en tiempos de Noé, luego será destruido por el fuego. Así como en Noé tuvo una posibilidad, nosotros tenemos la posibilidad en Cristo. Pero el agua que fue el que destruyó en aquel entonces, en época de Noé, la tierra, ¿sí? Y le dio una nueva oportunidad en el arca, así será destruida la tierra y tendremos una única oportunidad en Jesucristo. ¿Ok? Entonces esto es lo que está diciendo. Aquí, bueno, en el versículo 6, donde habla de Noé, es la tercera referencia a Noé, ¿sí? Que esto los estudiosos lo toman como un elemento de unicidad de los libros primero y segundo de Pedro, o las cartas primera y segunda de Pedro. ¿Por qué? Porque es la tercera referencia que hace a Noé. La primera fue en primera de Pedro 3:20 y la otra en segunda de Pedro 2:5. Entonces hay ya dos referencias antes. En este mismo segunda carta y en la primera carta hay dos referencias más, con esta la tercera, a los tiempos de Noé, que explica el apóstol Pedro. Un elemento que nos habla también de la unidad de las cartas primera y segunda de Pedro. El versículo 8, seguimos avanzando, estamos siempre en la primera parte que estamos hablando de la promesa de su advenimiento. En el versículo 8 hace notar, bueno, lo que dijimos recién, el tiempo no es un tiempo cronológico, versículo 8. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Es decir, algunos dicen que se tardan, pero los cumplimientos de los tiempos de Dios, 1 año, 1000 años, 2000 años de que Cristo está en la eternidad,
esto es un elemento ínfimo. No tienen comparación en la eternidad, los tiempos, desde siempre y para siempre, ¿no? Que de la eternidad de los tiempos de Dios, de la existencia eterna de Cristo, digamos, por decirlo de una manera, del Señor, 1000 años, 2000 años, un día, 2 días, no tienen ningún tipo de referencia o de comparación. Por lo tanto, si se demora o no se demora, no tiene sentido hablar de demora, porque para muchos dice pasó mucho tiempo y para algunos 2000 años, para nosotros puede ser, o para otras visiones de otro punto de vista, 1000 años no es nada, 2000 años, 5000 años no es nada de tiempo, ni siquiera 1.000.000 de años, cuando estamos hablando en la eternidad de Dios, ¿no es cierto? Entonces los tiempos son de Dios, no es un tiempo cronológico, sino es un tiempo, una era, digamos, donde Dios controla en su decisión. No son días ni miles de años según la dimensión humana, sino es el tiempo de Dios, el tiempo de las decisiones y del mover del Señor. La tardanza no es motivo de duda, sino una posibilidad de arrepentimiento y espera para que se vuelva a Cristo, dice el versículo 9. Quiero decir algunas cosas, que cuando dice acá que algunos tienen por tardanza, dice, tenga memoria de las palabras, dice mandamiento, bueno, que el 3 dice, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Esta pregunta que se hace aquí en el versículo 4, la promesa, ¿dónde está la promesa? No solamente se trata de los falsos que se burlan para implementar sus falsas doctrinas, es decir, confundir y poner en duda a los cristianos, sino que se refiere a los mismos cristianos que dudan, uno que es cristiano está metido, digamos, en la iglesia de Cristo, por decir una manera, y empiezan a dudar de las cosas de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la sanidad de Dios? ¿Cuántas veces nosotros entramos en duda? No por los de afuera, sino por los sentimientos o las emociones que nos surgen de dudas, de confusiones, de mentiras, porque hemos escuchado o porque hemos malentendido o porque hemos sido confundidos. Entonces, esta burla y esta pregunta que dice, ¿y dónde está la venida del Señor? Se puede referir a los que se burlan desde afuera, falsos, que quieren meter doctrina falsa como los gnósticos, y también los de adentro que empiezan a dudar porque su vida se enfría y se vuelven y se alejan del Señor. Así que cuidado porque esta pregunta puede ser doble. De los de afuera o de los de adentro, cristianos, cada uno de nosotros que dice, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la salvación de Cristo? ¿Dónde empiezan a dudar? Y en realidad esto tiene que ver por falsas enseñanzas, porque a veces uno cree cosas y tiene expectación de cosas que no son las que el Señor dijo, sino las que alguien interpretó y otros las tragó sin pasar por la palabra. ¿Ok? La segunda, el tiempo de la segunda venida de Cristo. Vamos rapidito y en realidad ya lo más corto es esto, el tiempo de la segunda venida, el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, aquí nos habla que después también dice que esperamos un cielo y una tierra nueva también. Es decir, que aquí nos habla de que esta tierra tiende a la destrucción. El mismo hombre la está destruyendo, matando a los ancianos, metiendo virus. Todo el mundo sabe, todo el mundo opina y aún escuché, ahí me mandaron de un científico reconocido que dice que este virus fue creado. No cabe duda. Yo desde el primer momento no puedo aceptar que una sopa de murciélago termine en una pandemia mundial. Eso no es aceptable ni por el más imbécil que pueda haber, con perdón de la palabra. Pero eso no es aceptable. Así que todos los que nos quieren hacer creer eso, yo no lo creo. Algunos lo quieren hacer creer porque les conviene. ¿Cómo les conviene? Sí, les conviene. Les conviene. Claro, los medios de comunicación son los primeros que le conviene. Usted está metido en su casa todo el día, toda la gente está metida. ¿Y usted qué va a hacer? Va a prender la televisión. Para ellos, el tenerlos a usted con el miedo y en las casas será su gran fuente de consumo o de ganancia. ¿Por qué? Porque todos consumimos los medios y consumimos la televisión. Por eso, si usted se tiene que quedar en su casa,
quédese con la palabra, con el Señor, con la palabra de Dios, porque esto es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, esta es la situación. El mundo va a destruirse con virus creados, manipulados, matando a los niños por nacer, practicando la eutanasia, destruyendo el mundo está envejeciendo. ¿Qué quiere decir? Cada vez hay más ancianos y cada vez nacen obviamente menos niños, menos nacimiento, menos juventud. Entonces se va haciendo anciano la tierra. Es un plan destructor diabólico que los impíos, los mentirosos, los perversos, los incrédulos, en nombre de su gran ciencia y conocimiento. Yo me pregunto si tienen gran ciencia y gran conocimiento, hagan la vacuna más rápido y más efectiva y terminen con estas cosas, si son tan poderosos en su cientificismo. Mientras que ellos se crean poderosos en su cientificismo, yo voy a ser poderoso en mi fe en Jesucristo. Amén. Y es lo que nosotros debemos tener. El mundo va a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y los que estamos en la palabra permaneceremos con Cristo, porque así lo dice la Biblia. Nuestra vida está escondida con Cristo, la palabra, en Dios. ¿Ok? Así que el mundo será destruido cuando haya muchos que están negando esto. He escuchado una predicadora muy famosa que yo la borré de la radio, la borré de todos lados para decirle, porque dijo niega la destrucción de la tierra. No, Dios no va a destruir la tierra. Ellos cortan la palabra, la ignoran. Por eso la ignorancia nos puede llevar a herejías, como también nos puede llevar a herejías, hermanos queridos, la falsa doctrina. ¿Ok? El versículo 11 llama otra vez la vida santa como el capítulo 1, es decir, bueno, frente a esta situación que el Señor viene pronto. Cuando hago una referencia nada más, cuando habla de los elementos ardiendo y las obras quemadas de la tierra, también puede haber una referencia al libro de Enoc. Acuérdense que antes vimos cómo puede haber alguna referencia al libro de Enoc, donde habla sobre la destrucción de las montañas de 7 metales. Bueno, yo no conozco el libro de Enoc, pero hay referencias que hablan de eso. Entonces, puede ser que la influencia de estos libros haya sido lo que tal vez usa Pedro para graficar el fin de los tiempos. Y en el versículo 11, como dijimos, llama a la segunda venida la vida de santidad. Dice, porque todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, otra vez está llamando, como decía antes, a vivir una vida de santidad, a vivir una vida de limpieza interior, porque se acerca la venida del Señor. Entonces, se debe vivir en esa limpieza. Ahora, es interesante esto. Yo he escuchado muchas veces a algunos incrédulos, ¿no?, que dicen, pero ustedes se asustan con la segunda venida. Claro, ellos son los que se asustan. Para nosotros la segunda venida del Señor y esa venida repentina y ese desaparecer de los cristianos de repente, como así vendrá, dice la palabra, como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, nos iremos con el Señor, seremos llevados, el arrebatamiento, seremos llevados por el Señor, así, de pronto, de la nada. Para ellos significa miedo. Claro, miedo porque tienen incertidumbre, porque no tienen la certeza, la seguridad, porque se quedan. Pero para nosotros lo que nos vamos será un tiempo glorioso, será un tiempo donde, pero acá se va a que reviente todo. Nosotros nos vamos a la gloria de Dios, a la gloria de Dios, y todo lo que hay en la tierra, lo material, lo que dejemos, la gente va a estar tan desesperada que no habrá tanta locura que no habrá nada. No le interesa. Mire, es como el Titanic. Ustedes se acuerdan cuando se mostró la película del Titanic, a un tipo lo querían sobornar, y a un soldado. ¿Y para qué le sirven los dólares si él se iba a hundir con el barco? No, ¿para qué le servían los dólares? Entonces, cuando nosotros nos vayamos, la gente se va a decir, ¿para qué le va a servir lo que nosotros dejemos? Las riquezas, las bendiciones. ¿Para qué le van a servir si el mundo se va a hundir, como se hundió el Titanic? Te vas a hundir con los billetes, con la riqueza, con las cosas que dijimos los cristianos. Dejaremos casa, dejaremos los templos, dejaremos los teclados, los instrumentos. ¿Y para qué lo queremos? Nosotros vamos a tener todo nuevo en la gloria. Para nosotros es un tiempo de expectación, de alegría, de esperanza, de motivación. Pero para los incrédulos es un motivo de terror. Apocalipsis capítulo 6 dice que van a clamar a las rocas que por favor los cubran, que
que las piedras destruyan su vida, pero en el infierno ni las piedras ni nada te va a destruir, porque será la agonía eterna. Entonces, la venida del Señor tiene dos miradas. Para nosotros los cristianos, una mirada de expectación, de alegría, de entusiasmo. Para los que se pierden, para los que no viven una vida santa, y algunos que dudan, ¿sí? Cuidado, es la sangre poderosa de Cristo. Y dice, también habla aquí, dice, se lo voy a leer, dice el versículo 12, esperando, es una expectación alegre, feliz, y apresurándoos para la venida. Lo que sería bien no sería apresurándonos para la venida, sino apresurando su venida, sería, digamos, más correcto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evangelizamos, llevamos la palabra del Señor, es que el mundo va a conocer a Cristo, entonces después vendrá el Señor, como dice la Biblia. Dice, así como las aguas cubren la arena del mar, así será el Evangelio. Cuando todo el Evangelio corre y se llega hasta los rincones, entonces vendrá el Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Ustedes apresuren la venida. ¿Qué quiere decir? Lleven el Evangelio, enseñen la palabra y llamen al arrepentimiento. Eso es lo que se tienen que ocupar. Amén. Es lo que tenemos que ocuparnos. La esperanza de la tierra nueva y cielo nuevo es la esperanza de la nueva Jerusalén, que Abraham, cuando dice en Hebreos 11:10, ve la tierra, no solamente está viendo la tierra de Canaán, sino que ve la tierra, el cielo nuevo, la tierra, la nueva Jerusalén del Señor. Es una referencia a Canaán, pero es una referencia también, digamos, a la nueva Jerusalén. Quien está mirando la tierra definitiva no es Canaán, es la nueva Jerusalén. Pero Canaán es el anticipo de esa nueva tierra que Abraham está mirando. Entonces, esto es el tiempo de la segunda venida de Cristo, que era la segunda parte, y terminamos con la firmeza cristiana en los tiempos finales. Es decir, versículo 14 nos habla de permanecer firme. Dice el 14, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Sí, esto ya lo leímos, es la firmeza en los tiempos finales. Retoma fuertemente el tema, como dijimos, de la santidad. Procuren encontrarse bien. Hermanos, pongámonos a cuenta, no sabemos cuándo viene el Señor, arregle las cuentas, perdone, bendiga, saque el odio, el enojo, la maldad de su vida, arranque todo eso, no se involucre en cuestiones terrenales cuando nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces no nos involucremos con gente inescrupulosa, mentirosa. Hay falsos entre nosotros, sí hay falsos entre nosotros. Hermanos, estábamos viendo una consejería y veíamos los falsos, cómo los falsos se meten y cómo han cooptado, han tomado, no sé cómo llamar la palabra, han bloqueado y tomado la mente de muchos. Por eso el 3 comienza diciendo, se lo vuelvo a leer, dice, es la segunda vez que escribo y despierto la exhortación a vuestro limpio entendimiento, a una mente sana, a una limpia, es decir, que el sol, hermanos queridos, refleje nuestra mente y que veamos si hay un pensamiento de duda, si hay un pensamiento de confusión. Cuidado, hermanos, porque hay falsos entre nosotros, falsos que hablan mentiras y creen cosas que no son. Y encima algunos no le paran el carro en seco. Algunos le dan como manija a estos y los incentivan más a hablar falsedades, a hablar mentiras, a hablar falsos testimonios de cosas, a criticar con mentiras, en el cual yo, por ejemplo, caigo en la volteada, la cual, hermano querido, poco me interesa porque a mí me juzga el Señor y sea el Señor quien vea cómo hago las cosas, ¿sí? No solamente estoy diciendo de buena intención o mala intención, porque uno con buena intención puede hacer bastante macana, sino realmente cómo uno las hace, y uno tiene que tener claro esto, tener cuidado, hacen con su vida con diligencia, ¿sí? En santidad, hermano, porque hay una falsedad que están dando entre nosotros.
Y hoy hemos descubierto con dolor y con espanto, con un par de hermanos, cómo Satanás ha engañado y ha usado a falsos cristianos. Hermano, está lleno de falsos cristianos. No solamente lo que nosotros experimentamos acá, sino hemos visto a través de la liberación cómo Satanás se ha metido con iglesias autoproclamadas, en pastores, entre comillas, autoproclamados, que usaron la investidura, digamos, pastoral para hacer lo que se le antoja, y han confundido, y no solamente confundido, han atado con demonios. Porque, hermanos queridos, los falsos pastores, los falsos profetas y los falsos cristianos, había un pastor que hablaba de esto mucho, y lo quisieron matar cuando habló de esto, pero hace unos 15 años llevaba a los seminarios por todos lados, falsos pastores, falsos profetas y falsos cristianos, ¿no? Y lo querían matar, pero cuánta verdad. Él habló por todos lados. Está lleno esas iglesias que salen de rebeldías, se abren y captan a personas para endemoniarlas. Y tenemos testigos. Hoy hemos sido testigos de los demonios que han sido puestos por esto. Ellos no sabemos si eran conscientes, pero cuando sí fueron conscientes de la rebeldía y cuando fueron conscientes de autoproclamarse, pensaron que lo que hacían lo hacían bien, pero todo lo que hacen las personas en el error imparten ese espíritu de error. Es tremendo. Por eso, hermanos, cuidado con los falsos, cuidado con el espíritu de Jezabel, cuidado con el espíritu de Absalón, cuidado con el espíritu de mentira, cuidado. Ayer vimos el mensaje, hermano, repáselo. Creo que Pablo subió al Facebook, ¿sí? Repase el mensaje de ayer. Cuidado con el engaño. ¿Se acuerdan que vimos? El engaño de Satanás. La tuvo esa mujer 18 años atada. Era una verdadera hija de Abraham y estaba siendo engañada. Ella y todos los hombres que se dedicaron a la religiosidad y no procuraron atender a una atada por el diablo. Así que indirectamente también estos eran falsos, porque no estaban haciendo lo verdadero. Cuando no hacen lo verdadero, hacen lo falso. ¿Qué era lo falso? Dedicarse a la religiosidad, que el día sábado, que las estupideces que escuchamos hoy que se dedican a hacer. Cuando usamos la iglesia, hermano querido, para hacer manualidades, usamos la iglesia para hacer eventos psicológicos, usamos la iglesia para cualquier cosa. Cuidado, hermanos queridos, porque esas cosas traen confusión y traen mentira. Entonces, si no nos ocupamos de lo verdadero, entonces por omisión nos estamos ocupando de lo falso y estamos haciendo las cosas mal. Cuidado, hermanos queridos. Por eso dice acá, tenga mucho cuidado, con diligencia, ¿sí? Con paciencia. Atienda lo que le dijo el apóstol Pablo. Atiéndalo, ¿sí? Dice que nuestra ocupación, la traducción correcta sería, cuando dice el 14, estando en espera de estas cosas, la traducción sería ocupar nuestra vida en las cosas del Señor y santas, cuidadosos en la palabra, en reconocer a los falsos que distorsionan la verdad y medir todo con la Biblia, la palabra de Dios. Hermano, por eso le digo, léala, no puede ser que no leamos, le estamos empujando ahora para leer juntos, para que usted vaya hoy y métase en el capítulo 4 de 2 de Samuel y lo lea, ¿sí? Y lo lea con mucho cuidado, porque hay cosas falsas que están metidas, engaño de Satanás. Hoy lo pudimos corroborar, acá no sé si Hilda está conectada, ella es testigo de cómo vimos la trampa satánica metida, cuidado, donde manipula. ¿Cuántas veces, hermano, en los encuentros vimos los objetos familiares? Cuidado con los objetos familiares, que son los que te regalan los falsos. Los que no están en comunión en la casa de Dios ni sujetos a los pastores, no le reciban nada, ni dinero, porque está trabajado, porque viene con una raíz de falsedad, de atrapar, de generar vendas mágicas. Y han sido atrapados muchos, hermanos. Estamos dando testimonio. Si ahí no está Hilda conectada, ¿no? Decía amén porque vos fuiste testigo de lo que vimos.
¿Cómo? Engaños, falsedades, manipulación, especialmente con dinero y también con objetos familiares. Son aquellas cuestiones trabajadas o que proceden de personas falsas y error y traen maldición a nuestra casa. Por eso tiren todo lo falso, tiren todo lo que no, porque no se queden por algo material. Acuérdense que después de la conquista el pecado de Acán, ¿no? Cuando conquistaron Jericó, después en Ai cayeron, en Jai o en Ai cayeron, porque alguien se guardó un manto. ¿El manto qué es? Un manto babilónico. Había otras cosas más, pero un manto, ¿qué es? Un trapo de seda, no es nada. Pero una maldición, porque venía de la desobediencia, porque venía del error. Entonces, hermanos queridos, la gente que te regala, que viene de la desobediencia, que no se sujeta en la iglesia, que no respeta las autoridades, que no se deja ministrar por el Señor y acompañar, cuidado, está lleno, hermanos queridos, está lleno. Cuando no nos ocupamos de lo verdadero, por omisión nos estamos ocupando de lo falso. Muchas veces, no digo que siempre sea así, pero nos ocupamos de cosas falsas. Como le dije, usamos la iglesia para hacer eventos, manualidades, cuestiones. No estoy hablando de algo que tiene una estrategia evangelística. La estrategia evangelística es una estrategia y termina ahí. Pero cuando se hace de una supuesta estrategia evangelística el fin de la iglesia, ahí viene el error, ¿sí? Nosotros podemos hacer un encuentro social para tener gente, para tener la posibilidad de predicarle, pero si el fin de la iglesia es encontrarnos un grupo de amigos para hablar tontería, comer asado o lo que sea, pizza, y no practicar la verdad, el medio evangelístico o la estrategia evangelística se está transformando en el fin de la iglesia. Cuidado, porque está lleno de este tipo de cosas. Refiere entonces también, como dijimos, a Pablo, que es un contemporáneo suyo. Esto nos habla también de la autoría de Pedro, como que Pedro es contemporáneo, o el autor, en este caso nosotros vimos que era Pedro, se está haciendo contemporáneo de Pablo, de la misma época, y también le está dando autoridad a los que discutían la autoridad de Pablo. Pablo siempre defiende su apostolado y muchos no querían respetar su autoridad, pero Pedro también lo reconoce como una autoridad y le dice: los que son ignorantes e inestables, los indoctos e inconstantes, son ignorantes e inestables. Cuidado con los inestables. Hoy tienen un llamado, mañana tienen otro. Hoy Dios le muestra A, mañana le muestra Z. ¿Dónde está el tema? No, Dios me dijo esto, no, Dios me dijo otra. Parece que esos son inestables. Ese no es Dios guiando. Esos son personas guiadas por emociones y sentimientos. Cuidado con esto, porque esto es peligroso, ¿sí? Y después, por último, Pedro se despide, 17-18, diciéndole que las advertencias y enseñanzas lo pueden preparar para no caer en los errores. Se podían defender mejor, aunque siempre estaban en peligro, pero se podían defender mejor y unirse al Señor. El versículo 18 dice: los alienta a crecer en la gracia. Cuando dice crezcan en la gracia, se lo voy a leer. Antes, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Son dos cosas diferentes. Ese I es disyuntivo. Gracia y conocimiento de Cristo. La gracia es crecer o ser lleno del Espíritu, crecer espiritualmente, es decir, un desarrollo espiritual, que se desarrollen espiritualmente, ¿sí? Acuérdense que al Espíritu Santo se lo llama Espíritu de gracia. Crezcan en el Espíritu Santo, pero también fortalezcanse en Cristo, que es la palabra del Señor. Y la bendición apostólica dice, ¿no? A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Se despide tributando alabanza al Cristo, principio, desarrollo y fin de todas las cosas. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga grandemente. Hemos terminado aquí el segundo estudio de Segunda de Pedro.